Os voy a confesar una cosa, me voy a poner serio. El tema de hoy, el tema de las sequías, a mí me acojona. Me da mucho miedo pensar que nos podemos quedar sin agua en un futuro en nuestra sociedad. No sé si a vosotros os da tanto miedo como a mí, pero a mí realmente me preocupa. Puede ser el futuro bastante cochambroso hasta el punto de generar guerras. Y de hecho siempre se ha hablado de las guerras del agua, que ya las hay, que ya las ha habido y que posiblemente las haya. Si tú eliminas un producto básico como es el agua, y ya no te digo algunos alimentos, pues eso genera desesperación en el ser humano, y la desesperación ya sabes a lo que te puede llevar. O sea que evidentemente la sequía, y luego lo comentaremos, a lo largo de la historia no ha hecho solo pasar sed y hambre a mucha gente, sino que incluso hay culturas y civilizaciones que han desaparecido. Siempre nos quedará la cerveza. Ah, bueno, entonces con ahí está resuelto todo, ¿no, Espi? ¿Ya con eso? Me la ha quitado de la boca. Pues ya podemos empezar Mindfax, ala, de tanta preocupación. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la sociedad postacuática, donde la cerveza será el nuevo líquido elemento. Así sí, Espi, así sí. Claro, hombre, así no hay ningún tipo de problema. Lo único que solo queda es la Cruz Campo. ¿Y cuánta agua tiene la Cruz Campo? Yo creo que poca, Jesús. Tiene de todo menos agua. Una cosa donde bañan los perros. Campo o muerte. Eso sí que sería un Muerte Por Cruz Campo. Que beba Cruz Campo hasta morir. Bueno, y esta edición del programa de Mindfax, patrocinada por Cruzcampo Sergio Cordero, va a dedicar los ingresos de tan pingüe campaña publicitaria a... Todos nuestros ingresos sabéis que son para una buena acción, y en este tramo de la temporada los estamos donando a la Fundación Pascual Maragall para luchar contra el Alzheimer, y que la gente de Cruzcampo no olvide el daño que le estamos haciendo a la marca. Pues dicho todo esto, hoy en Mindfax hablamos de posibles soluciones contra la sequía. Bueno, me voy a poner serio de verdad. Lo decía al principio, pero de verdad a mí me acojona el tema de la sequía. Jesús, es verdad que vivimos en España, que es un lugar acostumbrado a las carestías de agua periódicamente. Cada X años nos toca una sequía y vuelven las campañas de concienciación. Pero me da la sensación de que es un problema que en los últimos años se está agravando. Cada vez es más común, cada vez son más largas. Pero sí es verdad que las sequías han estado con nosotros desde tiempos inmemoriales. Hemos aprendido a vivir con ello. Y tanto, y tanto. Los cambios climáticos no es algo de ahora, sino que es algo muy habitual, ¿no? Es verdad que eran cambios climáticos por causas naturales, y ahora el hombre pues está ayudando, ¿no?, a que esos cambios climáticos sean mucho más, más agresivos y mucho más incesantes. Y la sequía evidentemente es uno de ellos, pero también, a la vez que sabemos que forma parte de la climatología, ya sabéis que es siempre uno de los grandes temores. Bueno, hay los tres grandes temores de la humanidad, y por eso se han buscado todo tipo de remedios naturales y de lo más incluso estrambóticos, que luego comentaremos, pero uno de ellos es las epidemias, es decir, cuando ha habido pestes y tal, eso a la gente le asusta porque no sabía muy bien por dónde procedía y había que buscar algún tipo de remedio. Lo otro era, evidentemente, las plagas de animales, o sea, una plaga de langostas que te arrase una cosecha entera, pues eso originaba una hambruna. Y la otra era la climatología adversa, en los dos sentidos, o bien por torrentes que te anegaban un poblado o un campo, o bien por sequías prolongadas. Entonces esos tres elementos son los que ha hecho que el ser humano haya buscado todo tipo de soluciones, porque evidentemente estaban ahí, ¿sabes? Muchas veces echaba la culpa a Dios, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho, no, para que Dios nos castigue de esta manera? Entonces ahí intervenían algunos elementos, vamos a llamarles espirituales o teológicos, para intentar eliminar, ¿no?, esa catástrofe. Luego comentaremos, ¿no?, en fin, las rogativas o las procesiones y muchísimas más cosas. Pero también, con el avance de la tecnología y conociendo mucho más cómo se producen estas sequías, ojo, ya digo que sequías que en algunos casos han producido auténticas devastaciones en poblaciones enteras y civilizaciones. De hecho, se sabe, por ejemplo, que la civilización maya como tal
desapareció por 3 sequías consecutivas y sobre todo en el año 908, pues las últimas investigaciones, coincidiendo precisamente con la dinastía Tang en el otro extremo del planeta, pues estas dos culturas desaparecen precisamente por eso, por una sequía, por una serie de razones que no fueron capaces de solventar. Eso produjo una serie de revueltas sociales. Las revueltas sociales fueron primero contra los dirigentes y luego contra sus dioses, y eso pues acabó despoblando pues distintas poblaciones, en este caso ciudades-estado mayas, y que quedaron totalmente desiertas, pero buscando otro tipo de elementos hídricos que pudieran sustentar la vida. Hay un libro que yo recomiendo, que es el de Jared Diamond, que se titula Colapso, donde precisamente habla de por qué las sociedades, algunas han perdurado y otras han desaparecido. Y las que han desaparecido, es decir, por muchas causas, ¿no? Muchas veces también por la deforestación totalmente indiscriminada. Pasó con la isla de Pascua, ¿no? Al cortar todos los árboles, todas las palmeras que había en la isla de Pascua para construir sus moais y también para cocinar, es decir, que necesitaban la madera para su fuego, pues eso generó una serie de consecuencias que hizo que su suelo fuera mucho más desértico, y al llegar pues una serie de cambios climáticos, pues hizo que la cultura de Rapa Nui pues quedara totalmente desolada, y hubo una guerra civil. Y bueno, cuando llegan ya los europeos, cuando llegan los holandeses, lo que se encuentran es ya una población en decadencia. ¿Por qué? Y sin embargo había tenido un auge tremendo. Lo mismo pasó con los Anasazi, ¿no? Esta cultura también norteamericana de los Estados Unidos, que también por una tala de árboles, precisamente en un auge de construcción, pues al talar tantos árboles se dieron cuenta que los árboles precisamente lo que hacen es retener muchas veces también todos los elementos hídricos del suelo, y generas una sequía. En fin, recomiendo Jared Diamond, el libro este de Colapso y por qué las sociedades perduran, otras desaparecen, para ver cómo culturas muy desarrolladas y aparentemente inteligentes, precisamente por hacer un mal uso del almacenamiento de agua o sencillamente de la deforestación, pues generan estas sequías. Entonces, bueno, pues el ser humano ha buscado todo tipo de elementos, en este caso tecnológicos, cuando hablamos de la actualidad, para provocar lluvia, ¿no? Y luego comentaremos, en fin, la siembra de nubes, o en fin, todo el tipo de mecanismos, tanto en aviones como drones, como también desde tierra, para provocar que la lluvia se produzca con mayor asiduidad, pues alterando, ¿no?, el tipo de moléculas de agua que tiene cada nube. Todo ese tipo de cosas tienen un beneficio, pero también tienen un perjuicio, porque si tú eres capaz de provocar lluvia para eliminar sequías, también eres capaz de provocar sequías allí donde te dé la gana. Es decir, que se puede utilizar como arma, ¿no? Como arma militar. Luego, si queréis, también lo comentamos. Pero esta búsqueda de la generación de agua y esta búsqueda de agua en sí misma ya se hacía antes de disponer de las tecnologías con las que claro, pues hoy yo en digo día, que ¿no? esto ha ido evolucionando. Siempre hay una serie de elementos que se puede decir tradicionales, ¿no? O sea, cuando ha habido periodos prolongados de sequía, la imaginación del ser humano ha buscado por dos vías. Por una parte, por el campo de la fe, por otra parte, por el campo de los rituales, y por otra parte, por el campo de los mecanismos de la radiestesia, ¿no? De los radomantes, de los zahoríes, es decir, de aquellas personas que parece que están especialmente dotadas con una sensibilidad para detectar los campos electromagnéticos que produce el agua, y a través de una serie de, pues eso, de varillas, las varillas que pueden ser de avellano, pueden ser de sauce, o a través de péndulos, o a través incluso de varillas metálicas posteriormente, pues detectar dónde hay cauces de agua subterránea y por lo tanto ver dónde hay pozos. Pero claro, esto, que siempre se ha considerado una pseudociencia, siempre me ha hecho gracia, ¿no? Es que es una pseudociencia que no tiene ningún tipo de fundamento científico. Pero, córcholis, si estamos viendo que hay zahoríes a lo largo de los siglos que han determinado dónde hay pozos, y se ha demostrado, pues, más evidencia científica que esas, si hubieran fallado de forma consecutiva, no hablaríamos ahora de los radiestesistas o de los rabdomantes, como también se llama, ¿no? La radiestesia, los rabdomantes, o de los zahoríes. ¿Por qué? Porque si hubieran fallado de forma sistemática, pues no tendría ningún sentido. Se recurría a este tipo de personajes. Antiguamente podían ser los chamanes, podían ser los brujos, podían ser los guías espirituales de una población, donde sabían a través de este tipo de métodos dónde excavar para encontrar un pozo, y el pozo de agua era fundamental para la subsistencia de ese poblado. Bueno, los rodahumantes, los zahoríes, no han desaparecido. A día de hoy siguen existiendo, pero no solo para detectar pozos de agua o corrientes subterráneas, sino también para detectar
incluso el petróleo, también para detectar incluso a veces tesoros escondidos, personas desaparecidas, no solo sobre el terreno, sino a través de mapas, incluso con el péndulo se ha llegado a demostrar en algunos casos que tiene la misma fiabilidad. Es decir, estoy hablando de los casos que aciertan, no estoy hablando de los cantamañana, no estoy hablando de los pícaros, estos que salen de vez en cuando por televisión diciendo que son capaces de encontrar lo inencontrable. No, estoy hablando de gente que tiene esa capacidad, esa sensación, o esa parte, esa virtud de encontrar este tipo de pozos de agua. Y luego se recurría a métodos más, vamos a llamarle estrafalarios o extravagantes o más espirituales, como puede ser las rogativas, y sobre todo las rogativas propluvia, como así se llaman, que incluso tienen distintas fases, pasaría desde la mera oración a un santo hasta la procesión, incluso la peregrinación, ¿no?, a determinados lugares que se consideran que son sagrados para invocar el favor de los dioses. Cuando digo el favor de los dioses puede ser de un santo determinado, de una virgen o directamente de Jesucristo. Da igual, el hecho es que se buscan como intermediarios para que Dios, principio como causante de esa sequía o de ese torrente, porque también ocurría para lo contrario, ¿vale? Pero claro, bueno, ahora estamos hablando de sequías. Sí. Entonces se pensaba que había que buscar un intermediario para que la divinidad pues se apiadara de ese pueblo y bueno, pues concediera esa lluvia que era tan necesaria. Entonces, en ese sentido, como bien sabéis, yo he escrito varios libros donde hablo de estas tradiciones, de estas supersticiones en algunos casos, que en algunos pueblos perdón, a día de hoy se sigue llevando, ¿no?, sacar en procesión a un determinado santo. Hay casos para mí muy llamativos, por ejemplo en la Catedral de Valladolid hay para mí el Cristo más feo de toda la historia que he visto, que es un Cristo hecho con una cepa de vid. Hola Valladolid, ¿qué tal? No, es verdad, en el Museo Diocesano, a ver, ellos lo reconocen, el Cristo es feo porque es una especie de paraidolia de una cepa que está tallada de una vid, y incluso los pelos que le salen de la cabeza pues son las propias raíces, ¿no?, de la cepa de vid. Pero bueno, nada, es una cosa de lo 20 estoy viendo. centímetros. Pues sí, retiro lo dicho. Lo estás viendo, ¿no? Que es bastante feusco. Es feo. Claro, porque no estamos hablando de una talla natural. O sea, el artista puede ser más o menos hábil, ¿no? Es que esto es algo que es natural total, ¿no? Escucha, ¿y por qué me dices tú que es un Cristo y me fío? Pero cualquier cosa. Sí, lo llaman así. Vaya Cristo de Cristo. Sí, el Cristo de la cepa. Yo lo he visto, lo he fotografiado, conozco un poco la historia y de hecho, en caso de sequías pertinentes y también impertinentes es cuando se sacaba este Cristo. Pero también para el efecto contrario, ¿no? Cuando había unas torrenteras también se lo sacaba. De hecho, en 1753 hay un acta prácticamente notarial con motivo de una sequía que sacaron a este Cristo y empezó a llover. Hay multitud de elementos, ¿no? La mojada de los santos todavía es mucho más espectacular. O sea, si hablamos de la España mágica, sobre todo de este tipo de tradiciones populares, podríamos hablar largo y tendido, como os podéis imaginar. Pero os pongo solo un ejemplo para que veamos, antes de entrar en la parte más tecnológica, para que veamos cómo la imaginación y sobre todo la creencia de un pueblo deposita todas sus ansias, todos sus anhelos en este tipo de procedimientos, ya te digo, vamos a llamarles religiosos o vamos a llamarles incluso supersticiosos. En el caso de la mojada de los santos hay varios, ¿no? Pero hay uno muy llamativo que es en Caballar. Caballar es un pueblito de Segovia que está a unos 5 kilómetros de Turégano. Bueno, pues ahí cuando hay una sequía importante, lo que hacen es sacar a sus santos. Cuando digo sus santos me refiero a las cabezas, las calaveras de San Valentín y Santa Engracia. San Valentín y Santa Engracia, que eran los hermanos de San Frutos es el patrón de Segovia, bueno, pues a través de un martirio que tuvieron en los primeros años del cristianismo, pues les decapitaron y sus cabezas desde ese momento se han convertido pues no solo en reliquias, sino en elementos terapéuticos a la hora de disipar las sequías. Entonces, cuando ha habido una sequía muy gorda, y estoy hablando de las últimas, por ejemplo, que se han producido, que fue en el año 1982, también en el 92 y también en el 2000, que son donde yo tengo constancia reciente, ¿no? Porque este es un proceso que se viene repitiendo desde el siglo XVI. Pero bueno, en estos últimos procesos, en estos últimos años, se pide permiso, ¿no?, al obispo de Segovia, y si se lo dan, que no siempre se lo dan, se coge el cura, antes previamente de una misa, de unas preces y de unas invocaciones también a estos santos patrones de Caballar, y luego antiguamente se sumergían directamente las calaveras, los cráneos, ¿no? O sea, se sacaban de la iglesia, se hacía una procesión hasta la Fuente Santa, como así se llama, y en esta Fuente Santa, ya digo, siempre revestido de un aura de espiritualidad, se colocaban estas calaveras.
Lo que pasa es que una vez, cuando se metieron en estas calaveras, parece que un huesecillo de una de esas calaveras, de estas dos calaveras, se quedó en el fondo, esta reliquia, y no paró de llover. Entonces se dieron cuenta que el huesecillo hacía de la suya. Ahora se les mete con la urna directamente para que no haya ningún tipo de percance. Se mete con la urna, se espera unas cuantas horas y aparentemente vuelve a llover. Dicen que es un método infalible y por eso hace falta tener la fe suficiente para que esto ocurra. Bueno, esto que cuento de caballar, que forma parte de las tradiciones y de las creencias populares, está ahí, ¿no? Y podría contaros muchísimo más. De hecho, sabéis que hay una canción muy célebre, muy popular, que es Que llueva, la Virgen de la Cueva. Claro, esto lo cantábamos de niños y lo seguirán cantando en el futuro, ¿no? Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Bueno, pues todo esto viene de una cueva santa, que es el santuario de la Cueva Santa, como así se llama, que está en altura, en Castellón, donde la Virgen tiene este efecto beneficioso, este efecto de cambiar las condiciones climatológicas para que empiece a llover. Y los niños, precisamente cuando se producía este milagro, pues cantaban que llueva la Virgen de la Cueva, haciendo referencia a la cueva, el santuario de la Santa Cueva, que hay mucha gente que no lo sabe, incluso del propio Castellón. Bueno, pues para que veáis cómo estas creencias han servido, ya no hablo de la danza de la lluvia, de los cherokees, en fin, de lo que sale en las películas, que también tienen sus procedimientos para invocar a los dioses. No, estoy hablando de nuestras creencias populares, mucho más cercanas en España, y cómo a través de los ratomantes, de los zahoríes, de las rogativas, estas propluvia, que además tenían distintos niveles, de las procesiones, de los cánticos, en fin, a veces de sacrificios que tenía que hacer un mismo pueblo para que, bueno, pues quedara un poco conjurado ese maleficio o esa especie de castigo que les había impuesto Dios, ¿no? Para que esa sequía no se prolongara tanto. Entonces, bueno, pues hay casos muy llamativos. Hay uno que yo lo cuento además en mi último libro y, bueno, que me parece siempre muy curioso, que si os parece os lo resumo para que veáis un poco hasta dónde llega un poco la credulidad de la gente y los métodos a veces muy expeditivos. Y no ocurrió en España, sino que ocurrió en el estado de Chiapas, en México, y ocurrió en el siglo XIX, 1833. Lo cuento de una forma muy resumida, porque yo creo que, bueno, ya tengo que forma parte de esa idiosincrasia de un pueblo a la hora de entender cómo se defiende uno de estas sequías. Bueno, el hecho es que la sequía esta se había prolongado durante muchísimo tiempo y en este pueblecito que se llamaba Las Castañas, actualmente parece que quedan unas pequeñas casas en el estado de Chiapas, bueno, pues rogaban y rogaban para que lloviera y el sumo hacedor ni caso. Entonces el alcalde, que debía ser un alcalde muy echado para adelante con un par de pistolas, pues redacta un bando amenazante. El bando amenazante contra la autoridad divina directamente. Entonces lo que dice el contenido, y además lo publica en el diario local, es lo siguiente. Dice: considerando que el Supremo Hacedor no se ha portado bien con este pueblo y que se ha perdido la cosecha de castañas, decreto lo siguiente. Primer punto del decreto: si en 8 días desde la fecha no llueve abundantemente, nadie va a ir a misa ni va a rezar. Segundo principio: si la sequía dura 8 días más, serán quemadas las iglesias, los conventos y las capillas. Tercer artículo: si tampoco llueve en 8 días, serán degollados los clérigos, los frailes, las monjas, los beatos y los santurrones. Claro que sí. Y un poco, y añade diciendo: y por el presente se concede facultades para cometer toda clase de pecados, para que el Supremo Hacedor entienda con quién tiene que vérselas. Muy bien. Bueno, lo curioso de todo esto... Llovió. Claro, no tiene ascuas ahora mismo. ¿Qué pasó? Dirá, claro, imaginaros, los sacerdotes, los santurrones, las beatas estaban temblando porque dice, aquí llega ya el día del martirio, ¿no? Llega el día del juicio final para ellos. Bueno, pues al cabo de unos días llovió. Y ningún fraile fue degollado, por suerte, ¿no? Para mayor gloria de Dios y menor ira del alcalde. Y tanto llovió que no paró de llover, hasta el punto de que se produjo una serie de inundaciones que acabaron con la vida de 100 de los 500 habitantes de Las Castañas. Claro. Entre ellos el alcalde. Que al final el alcalde, bueno, y al alcalde le corrieron a gorrazos porque parece ser que el decreto hizo tanta mella en el sumo hacedor con tantas amenazas que al final dijo: ¿queréis lluvia? ¿Queréis pan? Pues ahí tenéis unas cuantas hogazas, ¿no? En este caso anegó el pueblo. Bueno, no sé hasta qué punto será verdad o no verdad, es verdad que esto es un dato histórico, pero llama mucho la atención un poco para que entendamos cómo a veces el pueblo y algunas autoridades se las gastan porque piensan que los santos, que por eso los santos se sumergían en agua, ¿no? No en el caso de caballar, sino se les sumergía como castigo hasta que empezara a llover, o como se hace con San Antonio de Padua, que si no se tiene novio le das la vuelta hasta que se obtenga el novio. O sea, castigos que se hacen a los santos, incluso tirarle piedrecitas en sus partes más nobles para conseguir una serie de beneficios. Se sigue haciendo eso en un pueblo de Málaga. Bueno, pues
Termino esta perorata. Que hay muchos más métodos y muchos más científicos y mucho más seguros para que llueva, y yo sé que Sergio Cordero nos ha traído también una buena recua de este tipo de procedimientos. Maravilloso. No, pero yo de tu ámbito quiero decir alguna cosa. Quiero decir alguna cosa. Primero, me sumo tremendamente a la recomendación de Jared Diamond. Me parece que es un autor que hay que leer. Sí. Colapso es un librazo, y Armas, Gérmenes y Acero también. Puede ser el predecesor de Sapiens de Harari, con lo cual me sumo a esa buena recomendación de Jesús. Segundo, uno de los rituales más curiosos que he leído, documentándome un poco para este programa, es uno que se realiza en la India. No sé si te sonará a ti algo parecido, que es el matrimonio de las ranas. ¿Lo qué? No lo conozco, a ver, cuéntame. No, matrimonio de las ranas, sí. Pues parece ser que en la India, cuando hay sequía, en algunos pueblos lo que hacen es buscan dos ranas, imagino que una rana hembra y otra macho, un rano, y les visten de novios, les ponen sus mejores galas a las ranas, hacen un convite donde van todos los del pueblo y les casan en exactamente el mismo modo que casarían a dos zagales de allí del pueblo, con lo cual hacen un matrimonio con todas las de la ley, con su convite y con su posterior ágape, o sea que lo hacen todo con detalle, y parece ser que les funciona, o al menos ahí tienen la costumbre de que funcionan. Luego las sueltan a las ranas, pero primero las tienen casadas. Ya no sé si luego ya se vuelven juntas a casa o no, pero me parece un ritual que no había escuchado nunca, y no sabía si había algo parecido en España. Eso es la prueba de la rana, ¿no? Sí, bueno, aquí había otra cosa que se hacía con ranas, pero era un poco más escatológica. Quiero recordar que era algo relacionado con estar embarazado o no, ¿no? Sí, el pis de la Orina, supuesta embarazada, exacto. en fin, en función de cómo reaccionara Se la rana, orinaba. pues sí, esa era la prueba de la rana. En fin, Bueno, la fallaba rana tenía como una escopeta de feria. La rana tenía que palmar, de hecho. Imagínate, ¿no? Y comentar también que el moje de los santos no es exclusivo de España, porque yo también lo he visto en Japón. En Japón también se inundan y se sumergen muchas figuras de Buda. Y de hecho hay una muy curiosa en pleno mercado de Osaka, que es un Buda de musgo. Se ha quedado ya, está tan húmedo y se ha humedecido tanto que está recubierto completamente de musgo. O sea que es una acción antropológica que se puede ver replicada en todo el mundo, no solo en España. Yo quería preguntarte a ti, Jesús, que de todo lo que tú sabes, que a mí me apasiona cuando hablas, ¿cuál es el santo más infalible? ¿Cuál es el que no falla, el ritual que no falla cuando está la cosa complicada? Hombre, siempre es San Cucufato. Si no aparece la cosa, San los Cucufato. cojones Eso te es ato. Ay, No, es verdad, se utiliza bastante, no para la sequía, sino para otro tipo de menesteres, ¿no? Sobre todo cuando se pierde algún tipo de objeto. Luego está Santa Rita, que también funciona para los casos más imposibles, incluso también para pedir la lluvia. Hay veces que se saca la imagen de Santa Rita. En algunos casos también suele ser la imagen de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua sirve para todo, también para encontrar novio, para encontrar objetos o para pedirle cualquier menester. O sea, que según en qué localidades suelen tener su santo particular, ¿sabes? O sea, que no hay un santo específico para las sequías, pero sí es cierto que siempre se suele sacar al santo patrón del pueblo que está sufriendo las consecuencias de esa climatología adversa. Dicho todo esto, solo puedo y debo añadir una cosa, Espinosa. Ayer estuve cantando Bailar Pegados en un karaoke improvisado y hoy ha llovido aquí. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo, no puede ser. No lo creo. Sergio Cordero, en estos tiempos del tan avisado, comentado y peligroso cambio climático, ¿tenemos un problema con el asunto de las sequías o lo tenemos más que antes? Tenemos un problema. No tenemos registros tan claros de saber si más que antes, pero definitivamente el tiempo está cambiando a más árido y más seco, al menos en las zonas habitadas, o en las zonas donde están más habitadas. Con lo cual sí que hay un problema y que hay una correlación, es evidente, entre cambio climático y sequía. Pero también es cierto que, bueno, sabéis que yo soy una persona positiva y siempre veo el lado brillante de la vida, y la tecnología nos está ayudando también a combatir estas sequías que están viniendo, ¿no? Actualmente se están creando unos fondos de desarrollo e investigación muy, muy importantes en el ámbito hídrico, y nos estamos preparando para lo que viene, porque ya tenemos unos pequeños bancos de pruebas, concretamente en California, que llevan sequía continuada casi una década, y en Australia, que también están teniendo grandísimos problemas. Y somos conscientes de lo esencial que es el líquido elemento y cómo tenemos que prepararnos para que no lo echemos en falta el día de mañana. Una de las críticas más recurrentes que se hace, especialmente por parte de la gente que no cree tanto en ese cambio climático, es que lo primero que tenemos que hacer es gestionar bien
el patrimonio, los recursos hídricos con los que contamos, porque antes de pensar en conseguir más agua hay que solucionar el problema de la mala eficiencia en la gestión que tenemos actualmente de la que ya disponemos. Esto es cierto, las infraestructuras que tenemos a nuestro servicio no siempre son las óptimas, y comentábamos antes de entrar a grabar que posiblemente un 25% de los recursos naturales hídricos se esté perdiendo por esa deficiente infraestructura, ¿no? Esos pantanos que filtran, esas tuberías que no están bien selladas, y hablo siempre del ámbito de España, que es donde más conocimiento tengo, porque obviamente es mi entorno. Pero efectivamente, aquí podríamos hacer una planificación mucho mejor y mejorar las infraestructuras en tanto en cuanto, pues es por todos conocido que estamos en una alerta de sequía en según qué regiones, concretamente en Cataluña y en Andalucía, que roza ya la alerta roja. O sea que tenemos que tener un cuidado muy importante con este recurso. Sí, es verdad que actualmente sí que estamos viendo ya no solo sequías, sino también trombas de agua que al final tampoco ayudan a conseguir esos recursos hídricos manejables y utilizables para el día a día. Entonces, la primera pregunta que todo el mundo se hace es, si no llueve o si no llueve al gusto de todos, si esa lluvia no nos ayuda por exceso, ¿qué podemos hacer? ¿De dónde podemos sacar más agua? Bueno, pues como decía, hay una serie de recursos tecnológicos que se están utilizando en la actualidad y que están funcionando bien. El caso más claro y más evidente es la desalación. La desalación es aquel procedimiento por el cual se utiliza agua del mar y se le quita los elementos que la hacen no apta para el consumo o no apta para el riego, mediante membranas de osmosis inversa u otros procedimientos químicos. Y bueno, pues ese agua abundante que sí que está en los océanos y que sí que tenemos alrededor y que de momento no corremos el riesgo de vernos privados de ella, pues se utiliza para consumo humano o para riego, ¿no? Y en esto sí que hay que decir que España es puntera en el ámbito del número de desaladoras. No así es la tecnología, que la tecnología es comprada a empresas israelíes, que estos sí que son los auténticos amos del asunto y son los que más conocen, y ellos de hecho ellos han cambiado su propio entorno gracias a esta tecnología de desalación. Israel es mucho más verde de lo que le correspondería, porque ellos han conseguido dominar esta nueva tecnología y no solo han cambiado su entorno, sino que están exportando este tipo de tecnología a España. Ha sido reciente noticia que Cataluña en España, que está sufriendo una sequía pertinaz, pues va a recibir ayuda de las desaladoras de Valencia, que está bastante más al sur, vía barco, porque tenemos capacidad de desalación en España suficiente como para poder atacar estos problemas. Yo te iba a preguntar si realmente instalaciones es un recurso eficiente, porque lo lógico es pensar que podríamos aprovechar todo el agua que hay en el mar. Bueno, todo el agua no, pero todo el agua que necesitemos. Sí. Es un recurso eficiente, es un recurso que no es económico, porque obviamente requiere de energía y requiere de unos productos químicos para realizarse, y es un producto que hay que transportar, que esa es la principal problemática que tiene, porque al final tienes que transportarlo por carretera o por barco, que es la fórmula preferida. A su vez no está exento de complicaciones y de problemas medioambientales, porque cuando tú desalas agua te queda una salmuera que tienes que devolver a su entorno, al mar. Entonces estás incrementando la salinidad de la zona donde desaguas esa salmuera, y parece ser que está demostrado que es tremendamente nocivo para el entorno biológico de aquella zona donde se descarga la salmuera, con lo cual no está exento de problemas. Si fuera la solución definitiva se estaría explotando mucho más, pero sobre todo porque es antieconómico. Seamos honestos, a nosotros no nos importa tanto, por desgracia, como género lo que le pasa a las demás especies, sino que es cara, es una forma de obtener agua muy cara, porque al precio que está la energía actualmente y al precio que está el transporte, pues no nos queda como un recurso de emergencia. Recordar el invento, que además lo desarrolló, y luego para que a nivel político pues le dejaron ahí en barbecho, ¿no? El invento de Alberto Vázquez Figueroa, le tuvimos en la escóbula y él nos estuvo contando la desaladora con central hidráulica reversible, y que para él era lo más eficaz, con un coste prácticamente cero, donde, para que te hagas una idea, con agua ilimitada, prácticamente a 0,05 euros por metro cúbico, cosa que actualmente está en 0,56, cosa que un agricultor no se puede permitir, ¿no?, para su regadío, y él prácticamente lo hacía en nada. ¿Pero por qué? Porque él siempre se basaba estas desaladoras en que tiene que haber una montaña cerca. Por suerte, nuestra orografía, tanto en la península ibérica como en los archipiélagos, es bastante rica, ¿no?, en montañas. Entonces tiene que haber una montaña que esté cerca del mar para que se produzca eso, ¿no?, el subir
el agua hacia un embalse que está como mínimo a unos 400 o 500 metros de altura y a través de esa osmosis inversa, a través de la gravedad, de la presión natural, a través también de una serie de membranas, en fin, hay un proceso químico para que se produzca todo esto, pues es lo que decía, si la subida del agua, por ejemplo, se hace... Claro, el problema de esto es que se utiliza a veces combustibles sólidos, ¿no? Como el petróleo y tal, o fósiles, perdón, para poder subirlo. No, él decía que a través de molinos de agua tú haces que ese agua sea bombeada, el agua salada me refiero del mar, la bombeas, la subes hasta esos 400 o 500 metros de altura, ya te digo, sin utilizar ningún tipo de energía fósil, sino a través de molinos de viento, y lo que haces es que una vez que llega allí lo depositas, haces por esa presión natural, esa osmosis inversa, aprovechas esa diferencia de altura y lo que haces es que vas eliminando toda esa salmuera, ¿no? Y luego prácticamente el 45%, según él, según sus cálculos, el 45% se convierte en agua dulce o agua potable y el resto, la salmuera, que es el agua hipersalina, es la que se utiliza luego para hacer, por ejemplo, sosa cáustica, o sea, que no hay que enviarla toda al mar. Y la que envías al mar antes pasa por un proceso de eliminar el exceso de sal para que más o menos tenga la misma salinidad, que son aproximadamente parece que unos 37 gramos de sal en cada litro, y tú la devuelves al mar. Lo que se está haciendo mal ahora, precisamente por no hacer caso a Alberto Vázquez Figueroa, es que la salmuera se devuelve tal cual al mar, con lo cual aumentas la salinidad y, por supuesto, esto causa unos perjuicios tremendos en los peces, ¿no? En los peces que hay alrededor. Entonces eso se evita con este invento de Alberto Vázquez Figueroa. Y lo bueno también es que luego el agua la dejas caer en esos 500 metros de altura y generas electricidad al mover una turbina hidroeléctrica. Es decir, que todos son beneficios y precisamente como el coste prácticamente del agua era cero, como el convertir esto en una realidad era con muy poco dinero, no interesaba a ciertas empresas y parece ser que pues distintos gobiernos, desde el PSOE al PP, pues no hizo que no prosperara. Y sin embargo, lo que hay ahora, que fijaros, es lo que ha dicho Sergio, hay un montón de desaladoras, hay 765 con datos del año 2019 plantas desaladoras. 765, que producen 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada, tanto para abastecimiento, para riego como para uso industrial. Si no se utilizara para uso industrial o para riego, que ya sabéis que el riego prácticamente se lleva el 80% del agua, y sabiendo un poco lo que consume un ser humano, que más o menos pueden ser por persona y día unos 150 litros, bueno, pues si solo se utilizara para consumo humano, abastecería a 34 millones de personas con las desaladoras que tenemos actualmente. Pero precisamente como no se está utilizando bien y luego la salmuera se está echando al mar y los costes económicos que tiene, porque no hay una montaña al lado, sino que muchas veces tienes que sacar agua a 2 kilómetros del mar y además a una profundidad determinada para evitar, en fin, todo tipo de impurezas y de barro y cosas similares, pues al final se produce muy costoso. Pero si es verdad lo que decía Alberto Vázquez Figueroa, y yo creo que era verdad, si tú tienes una montaña cerca del mar, a través de este procedimiento de elevar el agua a estos embalses y luego a dejarla caer para producir energía hidroeléctrica y además eliminar esa salmuera para otro tipo de usos, pues evidentemente era como la bicoca. Y a lo mejor porque costaba poco y producía mucho, y si estaban los políticos metidos por medio, siempre te queda la duda de si esto no interesaba, porque había ciertas empresas que a nivel económico no les rentaba, pero sí a nivel social y a nivel hídrico, porque hubiera abastecido de agua potable a muchísima gente. Esto se está haciendo en determinados sitios de Lanzarote y de Tenerife, también es verdad, se está utilizando las desaladores de Alberto Vázquez Figueroa, pero no de forma genérica como que se están utilizando actualmente en España. Alberto Espinosa levantaba la mano, sí. Sí, tengo una pregunta. Es que, vamos a ver, yo no sé, todo el mundo en el colegio hemos estudiado el ciclo del agua. El agua hace un ciclo y el agua que hay en la Tierra es prácticamente el mismo agua desde que el planeta se formó. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está yendo el agua? ¿A qué zonas se está yendo? ¿Por qué? O sea, porque ese agua tiene que estar en algún sitio. El agua que nosotros perdemos tiene que ir a algún lado. ¿Dónde está? Pues parece ser que... ¿En el mar? Contraintuitivamente, parece ser que alguno de los casquetes polares está creciendo, concretamente el Polo Norte está creciendo,
y se está volcando muchísima más agua en el mar de lo que se volcaba antes. Y el problema es las zonas habitadas, como te decía, porque efectivamente el ciclo del agua parece ser que es un ciclo cerrado, ¿no? Que a priori no puede tener pérdida. Pero claro, si no descarga el agua dulce donde tiene que descargar, que es en las zonas pobladas de la Tierra, pues de poco nos vale. Va a volver a ser, pues eso, agua salada. Claro, que me refiero que a lo mejor está yendo a, no sé, que zonas que por historia han sido desérticas a lo mejor se están progrediendo, no sé, o sea, no sé. No, esa tendencia no la se da, estamos ¿no? viendo. Esa tendencia no la estamos viendo. Lo que se ve es que por desgracia al cambio climático, las corrientes también aéreas están cambiando y las nubes están descargando en zonas marítimas, no están descargando en zonas continentales, y esto está creando un problema muy importante de sequías. Y apuntábamos a esta posible solución de las desaladoras, pero por mirar más opciones, ¿qué podríamos hacer para acabar con las sequías hoy en día? Pues mira, otras tecnologías que se están utilizando actualmente son las llamadas granjas de humedad o fábricas de rocío. Qué bonito, esto es ¿no? Una tecnología... Sí, es un nombre así muy poético. Y básicamente lo que vienen a ser, te lo voy a desmontar un poco rápido lo bonito que es, son aires acondicionados gigantes. Ya no suena tan bien. ¿Vale? ¿Tú no te has dado cuenta cuando tienes puesto el aire acondicionado que cae un chorrito siempre de agua? Sí. Pues Que eso me es llena la básicamente botellita tecnología- que la tengo que cambiar de vez en cuando. Exacto, la tienes que ir cambiando la botellita y tal. Bueno, pues esa tecnología es a gran escala lo que sería una granja de humedad o fábrica de rocío. Lo que se hace es, se utiliza la humedad ambiente, la humedad que siempre hay en el aire, y esta humedad existe hasta en los desiertos más desérticos. Se lleva a un punto de rocío, se baja la temperatura a un punto de rocío y el agua se condensa. Y entonces ese agua condensada se filtra y se hace apta para el consumo humano. Ya. Eso hace que en cualquier punto del mundo tengas capacidad para generar agua desde el aire, no requiere nada más. Lo que sí es verdad que es bastante intensivo en cuanto a electricidad, a energía. Entonces se está planteando, ya hay modelos a gran escala que se están utilizando en muchos sitios, incluso en algunas zonas desérticas. Lo que se está acompañando es de paneles solares que pues hace que económicamente sea viable porque la electricidad que requiere es bastante importante. Entonces, ese combo de energías renovables y granjas de rocío, pues sí está utilizándose para crear agua. Es cierto que no es ni mucho menos tan productivo como puede ser una desaladora. Estábamos hablando de que un contenedor que pueda generar agua, estaríamos hablando de unos 10.000 litros al día, que parece mucho, pero no es tanto, no es tanto 10.000 litros al día. Entonces, no tiene la capacidad todavía masiva que puede tener una desaladora, pero como formato tecnológico que puede ser transportable y que puede ser implementable en cualquier punto del mundo, es interesante. Y las ciudades esponja. ¿Cómo que ciudades esponja? Los Que troles, que viven en una piña debajo del mar. reportaje televisivo. Debajo del Sí, mar, sí, sí. sí. Claro. No, las ciudades esponjas, cuando llueve, estamos hablando de que mucha de esa lluvia va al mar, pero ¿qué pasa cuando cae en una ciudad? Bueno, pues las ciudades, por el sistema de drenaje, pues no están recogiendo todo ese agua, que sería fundamental. Entonces lo que hacen es estas ciudades esponjas, que se está popularizando, ¿no? Como siempre empieza en Oriente y llegará hasta Occidente, ¿no? Es un sistema de drenaje sobre su pavimento impermeable, o sea, es un pavimento que a medida que llueve se seca lo que es la parte de superficie, pero se va drenando, se va acumulando en una especie de balsas subterráneas para recoger toda esa lluvia, y luego esa lluvia, en épocas de sequía, pues luego se reutiliza, o sea, que no se pierde ni una sola gota de agua en una tormenta de agua que haya. O sea, que hemos reinventado que caiga el agua en la tierra y se filtre a corrientes subterráneas. Claro, sí, pero en este caso en ciudades, es decir, en lugares donde supuestamente hay asfalto. Entonces, esas ciudades esponja, no estamos hablando de lugares donde solo es tierra, ¿no? Que se filtra evidentemente y ahí queda embalsamada. No, lo que queda es de una forma pues totalmente casi ergonómica utilizar toda este agua para que no se pierda ni una sola gota. O sea, no solo se almacenaba, como sabes que en algunas ciudades se almacenan los techos, ¿no? de algunos lugares. Eso sobre todo se ve cuando vas en África. Verás que en África prácticamente las zonas que yo conozco no hay techos en forma bueno, normal, ¿no? Como los tenemos nosotros. Sí, planos o a dos aguas para que caiga. A dos aguas, con tejas, siempre son como una especie de piscinas, ¿no? Que tienen allí para recoger todo el agua que caiga cuando cae el agua. En este caso son ciudades que, ya te digo, por este tipo de suelo, por este drenaje, en este pavimento impermeable, pues que se va, ya te digo, no crea ningún tipo de bolsa de agua en las calles, como suele pasar, por ejemplo, cuando cae mucha agua en cualquier ciudad, sino que todo va canalizado a una serie de depósitos, ahí se almacena,
para así al final llegar malos tiempos. Es curioso. Fijaros, poneros ciudades esponja. Ya veréis la alegría que nos va a dar este tipo de mecanismos tecnológicos que cada vez están más en uso. Lo que sería la bomba, que lo decía antes Jesús, Sergio, es que pudiéramos hacer que llueva cuando quisiéramos y ya está, y se acabó el problema. Y fuera. Estamos en ello, la tecnología también existe, ya lo hemos comentado en algún otro programa, por recopilar, pues los chinos tienen esta tecnología que se llama de sembrado de nubes, también en Estados Unidos se ha utilizado, en Oriente Medio se está utilizando también con frecuencia, que consiste en un procedimiento químico de soltar una serie de gases y de compuestos químicos en la atmósfera, de tal modo que se produzca la condensación de esa humedad y se crean nubes artificiales que descargan lluvia finalmente. Concretamente se utiliza yoduro de plata y hielo seco generalmente, incluso cloruro sódico, sal convencional, y de ese modo pues parece ser que se está utilizando en China frecuentemente, pues se crean nubes artificiales que pueden descargar. También se comentó que en el Mundial de Qatar se intentó para que hubiese un poco menos de radiación cuando se realizó el evento, y que parece ser que Arabia Saudí también está utilizando este tipo de tecnología para llevar un poco más de agua a esas zonas tan desérticas. Todo esto es tecnología que se está utilizando hoy en día para intentar paliar todo este problema. Mi particular visión es que a lo mejor mucho de momento no está funcionando. Entonces no sé si nos va a hacer falta buscar otras cosas más avanzadas en el futuro que nos permitan arreglar este problema, Sergio, porque estamos fastidiados de verdad. Pues sí, la ciencia está ofreciendo diferentes tecnologías abriendo una ventana al futuro, y algunas de las más interesantes o de las que me han parecido más curiosas pues son las que os he traído aquí. Si queréis empezamos de más fantásticas a menos, o más difíciles a menos, porque bueno, aquí estamos para sorprendernos y para hacer guinces mentales, y esta me ha parecido tremendamente curiosa. Y no es otra que el flujo de agua extraterrestre. Traer agua desde fuera de la Tierra. Traer agua ¿Pero desde de fuera dónde? de la Tierra. Esto sería una subespecie dentro de la minería de asteroides. Lo que sería... nosotros sabemos que en toda la galaxia y en el espacio exterior hay muchísima agua. Eso es algo conocido. También sabemos que hay algunos asteroides que tienen un componente importante de agua dentro de su composición, de hielo, al final son hielo, ¿no? Algunos cometas, algunos asteroides. Bueno, pues sería capturarlos mediante sondas y satélites que fueran a digamos así, por así decirlo, pescarlos y acercarlos a una órbita donde los hiciéramos manejable para nosotros. Y aquí hay dos propuestas, una que me parecen muy interesantes las dos. Una sería excavarlos como un producto sólido, es decir, llevarlos en bloques de hielo en contenedores y traerlos a la Tierra, pero no me parece tan espectacular, tan eficiente como directamente meter los asteroides en la órbita y hacer que, por así decirlo, se evaporen en la propia órbita de la Tierra. ¿Qué puede salir mal? Nada. Habría que hacer unos cuantos cálculos para que no tuviéramos un Tunguska 2, pero por lo demás... ya tenemos directamente el agua en la atmósfera. Qué liada. Un evento de metemos directamente el asteroide en la atmósfera. ¿Para qué vamos a andar con intermediarios? No hay otra solución. Si lo vamos a hacer rápido... Otra solución a lo mejor menos peligrosa que esa. Sí, hay otras soluciones. Lo ha traído un poco por espectacular, pero hay otras soluciones que están más cercanas y que en principio tendrían menos... efectos secundarios, por así decirlo, para la humanidad. Y una de ellas que me gusta... Efectos secundarios que me gusta. Una de ellas que me gusta es el llamado biomimetismo avanzado. ¿Vale? El biomimetismo avanzado es una rama de la biología en la cual se utiliza y se fija en los eventos naturales para poder reproducir gestiones muy eficientes que realiza la naturaleza en cuanto a la obtención de agua. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. El escarabajo del desierto de Namibia. ¿Vale? Pues para recolectar el agua él tiene en su caparazón una serie de protuberancias y unos canales, de tal modo que cuando la humedad baja la temperatura, la humedad se va agregando a su caparazón y por la canaludura que tiene, le llega hasta la boca. Bueno, pues los científicos se han fijado en este tipo de principios y lo que han creado son diferentes materiales que tienen un poco relación con lo que estaba contando antes Jesús en el ámbito de las ciudades esponja, porque son materiales hidrofílicos, es decir, que atraen el agua, y otros hidrofóbicos, que la repelen, de tal modo que ese agua que está en el ambiente, que como hemos dicho antes, se puede recolectar, que es la propia humedad del aire, bueno, pues podríamos hacer que se enfriase mucho más fácil y mucho más sencillo, sin necesidad de energía, como las granjas,
y poder hacer que tuviéramos unos depósitos, una recolección de rocío de un modo pasivo, que es algo muy interesante porque ya nos permitiría llevar objetos que no necesitan ser energizados, que no necesitan ser enchufados a ningún tipo de corriente eléctrica, y también nos tendrían esa capacidad de tener agua en un ámbito potable si se pudieran refinar. Con lo cual, bueno, pues partiendo de la observación de la naturaleza, podemos diseñar máquinas que sean tan eficientes como la propia naturaleza, que, no recordemos, tienen una evolución de larguísimos años y ha tenido tiempo para probar y ensayar diferentes métodos, los métodos más eficientes para obtener ese agua. Pero entonces, que la solución es que vayamos con un abrigo y una pajita, o no me he enterado bien. O esto es a gran escala. Bueno, Claro, como los Fremen. no podía faltar la... Claro, efectivamente, Spi me ha dado la bola al pie. No podemos olvidarnos de cómo nos gusta el cine de Dune. Bueno, Dune no solo el cine, sino también la novela de Frank Herbert. No la he leído tampoco. ¿Esa la has visto, Fran, o no? El otro día escuché una jóbula y me dio una sorpresa, que dijiste que la de Wild Wild West, que la habías visto. Seriamente. Me Esa sí, sorprendió esa sí, mucho. sí, la he visto. Me Solo sorprendió veo lo mucho. mejor. Bueno, pues... A mí sí, esa me ya gusta te mucho. veo, no te pierdes nada. En Dune se ve una cosa parecida. Ellos tienen un traje, lo que se llama el destil traje, que regenera toda el agua que nosotros evaporamos y la lleva a unos bolsillos, a unos depósitos que está dentro del traje, y que luego se va absorbiendo a través de una pajita. Con lo cual, pues un concepto parecido podría ser el que utilizáramos Todo el agua, a raíz todo de el este agua, Fran. biomimetismo avanzado. Fíjate. Toda el agua. Qué rico, ¿eh? Pero Toda, el toda, agua de toda. todo. De Toda, todo. hasta la de color amarillo. No, pero si estoy pensando... Y la marrón. Estoy pensando en el sudor ya, Todo, ya me todo, da ¿no? asco, no quiero Y pensar el en lo sudor, demás. y el sudor Ya, también. ya. Es asqueroso. ¿Hay alguna opción menos asquerosa, Sergio? Pero es agua limpia, Bueno, luego. sí, Ya, pero no. Esta cosa Claro, que no. filtrada por A ver. osmosis inversa, sí. Para ti, yo no la quiero. A ver, algo así más, no sé, menos. Sí, bueno, podemos reflejar también otra tendencia que me parece muy interesante y es muy atractiva, que es la llamada fitobiónica. La fitobiónica viene a ser crear cyborgs con plantas. Es decir, Joder. mezclar máquinas y plantas Madre en un mía, mismo ser. Madre mía. Sí, me parece muy interesante. ¿Y esto para qué se haría? Bueno, pues otra vez, fijándonos en la naturaleza, y muchas veces nada más que mirar nuestro entorno para darnos Pero cuenta de la solución no al nos valen problema. las plantas normales. Sí nos valen las plantas normales, pero las potenciamos, las turboalimentamos a las plantas normales. Por ejemplo, No va a salir bien. vemos los cactus en el desierto y vemos que son máquinas muy eficientes de recolectar humedad y recolectar agua. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a potenciar esos cactus con una serie de sensores y de chips para que ellos sean todavía más eficientes de estado natural. Es decir, lo que hacemos es darles un añadido mecánico a esas O sea, le plantas, vamos a esos poner al cactus. cactus un Neuralink. Un Neuralink de estos de... Sí, exactamente. Vale. Sí. Le ponemos una serie de chips a sus sistemas para que pueda ser mucho más eficiente recolectando ese agua que ya de por sí es muy eficiente. Entonces creamos un híbrido, un cyborg entre máquina y planta. Y luego cosa nos que mata. Me parece tremendamente interesante. Lo que no hay que ponerle patas ni armas cerca. Luego nos envenena. ¿Os imagináis un Terminator, pero viene un geranio en vez de Hay una un película que se llama Generator? La tienda de los horrores, donde la planta va comiendo a todos. También. Luego genera cianuro y nos mata con el agua. Otra película que te recomiendo, Fran, La tienda de los horrores. Gracias. De Franco, es muy buena, sí, también es recomendable. Pero bueno, si queremos algo menos agresivo de cara a... Si es que una planta puede ser agresiva en algún ámbito para el ser humano, Yo alguna película he tendríamos visto, cuando Bueno, de sí. plantas que se enfadan, Sí. El último ejemplo que os traigo, para ya cortar con el episodio que nos está quedando un poco largo, es los generadores de atmósfera. Esto es un concepto que se toma... ¿Generadores de qué, Sergio? Generadores de atmósfera. Para liarla ya del todo. Que es un concepto que se toma de la terraformización, la posible terraformización de Marte, donde hay que crear una atmósfera que sea respirable para nosotros. Bueno, pues como ya no nos va a dar tiempo a ir a Marte, la tenemos que utilizar esa tecnología para la propia Tierra. Es decir, sería un refino de la atmósfera que tenemos. Terraformar la Tierra. Exacto, reterraformar. Hay que reterraformar. Hay que hacer unas ñapas aquí, unas reformas en la casa porque la tenemos complicada. Hay que reformar todo. Lamentablemente, antes de llegar a llevar una atmósfera respirable y sana a Marte, la van a tener que utilizar en la Tierra. Entonces, esos conceptos que se tenían para Marte se están reutilizando, se están repensando para la Tierra, que sería básicamente eliminar CO2 de la atmósfera que ahora mismo estamos volcando en exceso y hacerla, bueno, pues más natural o más lo que ha sido durante los últimos milenios hasta que hemos llegado nosotros el virus humano. Eso es. Pero ¿y por qué no nos llevamos el CO2 a Marte? Si ahí le hace falta. cambiamos Coger por el agua. CO2, La verdad que sí. Y llevárselo a Marte.
y ponerlo allí. Ya lo comentamos, Claro. solo nos hace falta o la catapulta espacial o bien los cañones Rail para llevarlo para allá, es lo único que nos hace O falta. el patrón que... Pero el concepto es bueno. El patrón que pula ahí un poquito, el Falcon. Esto es peor el remedio con la enfermedad. Y Ya, todo esto ya. para paliar la sequía. No, yo estoy sacando como conclusión de este episodio que estamos jodidos y punto. O sea, quiero decir. Ya está. Me quedo Sí. con la varita del radiestesista, vamos. Va barato. Esto es un poco elige tu propia muerte, ¿no? Un asteroide dando vueltas sobre la Tierra que puede acabar mal, beber tu propio pis, que te ataquen las plantas o tener que reformar la Tierra entera. Espinosa, estamos, o sea, ya está. Asumamos nuestra Claro, muerte. pues es que es evidente. Estamos en un Ya proceso... llevamos mucho tiempo haciéndolo mal, ese es el Chungo. problema. Está jodido, está todo. Nosotros nos vamos... No sé, lo vamos a vivir pocos y el problema son los que vienen detrás. O sea, que nosotros yo creo que estamos ahí... No lo vamos a ver del todo, el apocalipsis. Qué optimista le veo. Aquí nos Que me dedicamos... pille jubilado, Jesús, Claro, que me pille jubilado. Y este es un podcast de ser pues optimistas ante el futuro, Jesús, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? Esto es un llamamiento al optimismo. Está claro, pues además, si muchas de las cosas que hemos dicho al principio funcionan, pues si sacar al santo funciona, ¿para qué te complicas en la vida de terraformar nada, hombre? Vamos a seguir con los métodos tradicionales, que si lo vienen haciendo durante siglos, por algo será, por algo será. Vamos a atarle los cojones a San Cucufato. A San Cucufato. Y mientras eso ocurre, Sergio, vamos a intentar ayudar a hacer un poquito mejor el mundo que hoy nos rodea, el del futuro ya veremos, aportando nuestro granito de arena a una buena causa. Vamos a hacer lo clásico, si funciona no lo toques, como ha dicho Jesús, pues vamos a seguir haciendo el bien, que es de lo que se trata este programa, junto con pasarlo bien, que también lo hacemos. Y en esta fase de la temporada estamos ayudando a la Fundación Pascual Maragall a esa lucha incesante contra esa enfermedad terrible que es el Alzheimer, con lo cual todo el importe recaudado de las escuchas de nuestros oyentes pues va a ir destinado a poner nuestro granito de arena contra esa asquerosa enfermedad. Ahora me pasan dos cosas. Mientras hemos grabado este episodio, yo iba bebiendo sorbitos de mi botella de agua, valorando cada uno como si fuera el último. Y después de la botella de agua, pues ahora me pasa lo que me pasa. Bueno, voy a decir claramente que me hago pis. Pero me da miedo ir a hacer pis ahora. No con lo que habéis contado. desaproveches. No Claro, quiero. eso. Una pajita directamente Ya sabes, a la boca. el amarillo para adelante, lo marrón para atrás. Pues nada, que ya la semana que viene os cuento. Saludos de Fran y Zuzquiza y hasta el pis que viene. Chao, chao, chao. No chao. lo desaproveches. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Bien, este es un destiltraje de manufactura Fremen, el de mayor eficacia en Arrakis. Básicamente, es un filtro de alta eficacia y un intercambio de temperatura. La transpiración pasa por la primera capa y se acumula en la segunda, donde la sal queda separada. Al caminar o respirar, el cuerpo produce un bombeo. El agua aprovechada va a parar a los bolsillos de recuperación, de donde se succiona por medio de este tubo fijado al cuello. El revestimiento de los muslos procesa la orina y las heces. Cuando os adentréis en el desierto, no olvidéis que es preciso inspirar por la boca y expirar por el tubo nasal. Vistiendo un traje Fremen en buenas condiciones, os mantendréis con vida muchas semanas, aun estando en el interior del desierto.